Muy buenas noches, les habla Hola, Ángela soy Vidal. Jaume Hoy, Balagueró como cada Hola, yo noche, soy Paco vamos a Plaza. y compartir vamos a minutos comentar un de unos poquito pues la película, ¿no? Para que descubráis en la medida de lo posible los secretos, los entresijos de cómo fue el rodaje. Bueno, esta primera parte, toda la película para nosotros básicamente era un reportaje, ¿no? Era rodar un documental, un reportaje sobre una realidad falsa que íbamos a crear, ¿no? Entonces, en este primer momento, lo que nosotros queríamos era establecer un poco el código de reportaje televisivo, ¿no? Con estos cortes, con estos... establecer un poco unas pautas que son las que íbamos a seguir durante todo el rodaje y que queríamos que transmitieran la sensación de que lo que estábamos viendo era real, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestra idea aquí, ¿verdad, Jaume? Era que Manuela y Pablo Rosso, que es el director de foto, básicamente rodaran un reportaje real, lo que se haría para un programa de televisión, un reportaje real sobre un parque de bomberos, ¿no? Sí, es que nuestra intención, y esto lo habíamos hablado mucho, Paco, era que si desde el principio, los primeros 10 minutos, el espectador asumía eso como real, asumía eso como un reportaje real y reconocía el lenguaje al que ya está habituado de la televisión, todo lo que sucedería después seguiría asumiéndolo, ¿no? Y un poco ese era el reto. Así que, como dice Paco, decidimos coger a Manuela y coger al cámara y meterlos dentro de un parque de bomberos y prácticamente decirles hacer ese reportaje, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, a Andreu, que realmente es el encargado de turno que había de guardia esa noche, ¿no? O sea, Andreu es un bombero real, es un jefe de una de las dotaciones que hay en este parque, que es el parque de bomberos del Eixample, del centro de Barcelona. Los trajes son reales, el casco es real, las botas son reales, todos los bomberos que aparecen en esta parte son reales, ¿no? Es decir, efectivamente es un reportaje de verdad sobre los bomberos. No teníamos guión, o sea, básicamente lo que le pedimos a Andreu era que nos enseñase, guiados por Manuela, que nos enseñase realmente cómo es su vida, ¿no? Y bueno, estuvimos, no sé si un día, ¿no? Una o dos noches estuvimos con ellos viéndolo todo. No solo lo que aparece en la película, sino muchas otras cosas pues bueno, que tampoco queríamos que durase 3 horas esta parte, entonces seleccionamos un poco, pero básicamente él nos enseñaba cómo viven ellos, ¿no? Y realmente es interesante pensar que el guión, entre comillas, de esta parte de la película, de este principio, de alguna forma es responsabilidad de este señor, ¿no? Que es el que iba marcando las pautas y el que iba haciéndonos esa excursión que en ningún momento nosotros diseñamos, sino que fue él quien pues la diseñó y hizo esta visita acompañando a Manuela y al cámara, ¿no? Con lo cual él es un poco el responsable del guión de esta parte. Hombre, nosotros lo que hicimos fue visitar previamente el parque. Ahí están Ferran Terraza y David Bert, que son nuestros bomberos infiltrados, ¿no? Que estuvieron un par de días conviviendo con los bomberos reales. Entablando amistad. Sí, porque queríamos que cuando entrase Manuela con la cámara, que estuvieran plenamente integrados en la vida, ¿no? del parque. Entonces sí seleccionamos una serie de espacios dentro del parque. Es un parque muy bonito, el del Eixample, la verdad. Y sí seleccionamos unos cuantos sitios que nos parecía que eran escenarios interesantes y pensamos diversas situaciones como esta, por ejemplo, en la que prueban el sonido, ¿no? Que nos ayudase un poco a entender el código, a entender que, bueno, en un principio hay cierta incomodidad de ellos ante la cámara, no se comportan de manera muy, muy fluida. Y mira, aquí ella pues iba entrevistando, porque toda la idea nuestra en el trabajo con los actores se basó mucho en que ellos compusieran sus personajes y fueran reaccionando, ¿no? Sobre todo en el caso de los bomberos, ¿no? Nosotros intentamos que tanto David como Ferran convivieran con los bomberos, que vieran un poco sus inquietudes, cómo se comportaban y después Manuela les iba a entrevistar un poco sacando la experiencia que podían haber extraído de esa convivencia, ¿no? Y fíjate que nosotros rodábamos, por ejemplo, esta entrevista, ¿no? La rodábamos en el parking de los camiones y, lógicamente, estábamos rodando, como os decíamos, in situ, en un parque de bomberos, en pleno funcionamiento y haciendo un reportaje real, ¿no? Con lo cual, hay muchas tomas en las que esta entrevista, por ejemplo, se tuvo que interrumpir porque en ese momento tuvo que salir una dotación con
por un aviso de urgencia, ¿no? Con lo cual tenemos muchas tomas grabadas en que de pronto ese camión que hay detrás pues se llena de bomberos que se van pitando y nosotros tenemos que parar y dejarles actuar, ¿no? Es decir, toda esta parte de la película que queríamos que se impregnara de esa realidad, ¿no? Incluso estuvimos tentados también de dejar en la película alguna de estas salidas de urgencia, pero bueno, finalmente pensamos que era mejor quizás no. De momento, vamos para allá. Pues nada. Yo era muy importante en esta parte transmitir un poco el tedio y un poco la ambición del personaje de Manuela, ¿no? De Ángela Vidal. O sea, queríamos definirla a ella, entender que ella realmente lo que está deseosa es de que pase algo, ¿no? A ella le va la marcha y lo que quiere es subirse a un camión y enfrentarse al peligro máximo que pueda, ¿no? Entonces... Hay una curiosidad, perdona que te interrumpa, Paco, pero esto es algo que tú puedes comentar bastante, que es que esta chica que se va en este momento, que Ana se ha ido, Prats, es amiga de Paco. Esta es la única persona que está en el parque que no pertenece realmente a los bomberos, sino que es amiga de Paco y hizo este cameo maravilloso, ¿no? es el debut cinematográfico de Ana Prats, ¿no? Y no sé si es su última experiencia, pero yo creo que lo hizo muy bien. Aquí están durmiendo. Aquí, por ejemplo, efectivamente estaban durmiendo, ¿no? Esto lo grabamos en plena noche con todas las habitaciones, o algunas de las habitaciones llenas de bomberos durmiendo y efectivamente este bombero que aparecerá ahora es un bombero que interrumpió el rodaje porque iba a descansar, ¿no? Y, bueno, pues en lugar de esperar decidió... Les habíamos dicho que no respetasen demasiado como equipo de una película, sino que hiciesen ellos y si tenían que pasar, que pasaran por delante, ¿no? Y un poco lo que hizo este chico. Esto yo creo que esta es la típica... Nosotros sabíamos que queríamos transmitir alguna situación en la cual mostrásemos la espera antes de la llamada y yo creo que cuando vimos la cancha de baloncesto que tienen los bomberos, pues nos pareció muy buena idea, ¿no? Claro, era inevitable que esto apareciese en la peli, ¿no? Porque además es una cancha bastante grande, bastante espectacular, ¿no? Y está ahí en la última planta, en la planta superior del parque. Y esto es un poco ya casi el final, ¿no? De toda esta parte pues naturalista, súper creíble, súper real. Y a partir de aquí un poco va pues a empezar ya la parte más de acción y que va a llevarnos directamente a un mundo pues de horror, ¿no? Este plano le teníamos muchas ganas, o sea, no sé... Yo recuerdo que hablamos mucho de que Pablo tenía que dar la cámara muy baja cuando se acercaba al camión para darle mayor impresión de velocidad. Yo cada vez que lo veo me gusta mucho porque es como entender que está empezando la peli, ¿no? Y un poco es el primer síntoma de lo que pactamos con los actores, ¿no? Dijimos, cualquier cosa que suceda nunca dejaremos de grabar, hemos de seguir, lo hemos de incorporar a la realidad, ¿no? En este caso Manuela intenta abrir la puerta y no puede, eso no estaba previsto, pero nosotros le dijimos, no digas cortad que no puedo abrir, sino, bueno, incorpora eso y entonces todos esos son elementos naturalistas que yo creo que engrandecen la película. Una salida de aguas, o si tienen que ayudar a alguien a salir de su piso, o si hay un... Ella nunca deja de improvisar, ¿eh? Fíjate que no teníamos diálogos escritos realmente, sino que ella está actuando como una reportera y va improvisando bueno, pues todo su speech sobre lo que está haciendo, ¿no? Sí, de hecho, yo creo, si no recuerdo mal, esto lo que hicimos fue subir a Manuela en el camión con un bombero real, que es José el que conduce, y ellos iban improvisando líneas de diálogos y estuvimos pues horas hasta conseguir que la conversación fuese lo más fluida posible, ¿no? Íbamos improvisando mucho para luego intentar no forzar a los actores para que realmente saliera algo muy natural, ¿no? Y aquí viene uno de los planos estrella de la peli, ¿no? O sea, este plano era un reto que además yo creo que en muchos momentos pensamos que habría que falsearlo. Es un plano que empieza dentro del camión de bomberos y, como veremos luego, acaba en el interior de un piso del edificio, ¿no? Es un plano, no sé cuánto duran, son 12 o 13 minutos. No hay ni un solo corte. Y la dificultad técnica, pues claro, era extrema, ¿no? Sobre todo de coordinación, porque ahora mismo estábamos rodando aquí, pero en el tercer piso estaba el equipo de efectos especiales esperando a que nosotros llegáramos. Fíjate, ¿no? Que todas las personas que están pasando por la calle no son, lógicamente, figuración, sino que son las personas que en ese momento pasaban por la calle, ¿no? Que curiosamente reaccionaron de una forma muy natural, ¿no? En ningún momento se pararon cuando nosotros quizá lo que esperábamos que se pararan, que miraran, y no lo hicieron. Como que
que ahí sí que nos quedamos un poco... Fijaos como en el mismo plano, todavía evidentemente no hemos cortado, y se ha incorporado un montón de personajes nuevos que tienen que estar coordinados, ¿no? Que de hecho llevaban varios minutos ya interactuando, ¿no? Porque nosotros, básicamente con los actores, de la manera que trabajábamos era que desde que se dijera acción, aunque estuviéramos en otra planta o en este caso en un camión, ellos debían estar empezando ya a interpretar, ¿no? Queríamos coger de alguna manera esa sensación de realidad que no se perdiese en ningún momento, ¿no? Entonces, que ellos... hicimos un trabajo de mesa con todos los actores para matizar cuáles eran las relaciones entre los distintos vecinos, quién se lleva bien con quién, qué problemas han tenido en el pasado, la personalidad de cada uno. Y lo que queríamos era, desde el momento en que se diera acción, que estuvieran viviendo cómo sus personajes reaccionarían a lo que iba a pasar, que muchas veces ellos no sabían exactamente. Además, era imprevisible los movimientos y la actuación de la cámara, ¿no? Es decir, la cámara tenía total libertad para ir reaccionando de forma improvisada a lo que iba sucediendo. Los actores no sabían nunca qué iba a suceder con la cámara, no había una planificación previa, con lo cual tenían que estar, como decía Paco, interpretando desde ya minutos antes para estar ya preparados y en materia cuando la cámara entrase, en este caso, en el portal, ¿no? Imaginemos la complejidad, ¿no?, de un plano como este, donde realmente detrás de la cámara había bastantes personas y luego nos íbamos añadiendo otros. Yo creo que tú y yo estábamos dentro de ese piso viendo el plano por radiofrecuencia, y cuando entra la cámara nos unimos a la expedición, y de repente es una pena que el making of no pudiera recogerlo porque claro, no cabía nadie más, pero detrás de la cámara había una procesión, ¿no? De momento estaba el ayudante de dirección, estaba Fernando Izquierdo, que siempre está detrás de la cámara. Y a veces delante. Y a veces delante también. Luego teníamos a dos personas de sonido, un perchista y un técnico de sonido, que también siempre acompañan. Había un mínimo de 3 personas siempre, tres personas no, porque había también 1 o 2 asistentes de la cámara. Además, habían unas 5 personas fijas siempre a las que nunca se les ve, ¿no? Y en este plano, por ejemplo, la cámara, si os fijáis, sigue siendo el mismo plano desde el camión y la cámara ha girado sobre sí misma. Entonces, la coreografía para conseguir ocultarnos todos era... Allá a la izquierda hay una habitación que es donde estábamos nosotros. Y ahora, cuando la cámara giraba el pasillo, nos incorporábamos a la comitiva, ¿no? Estos golpes son golpes reales, ¿no? Todo esto son reacciones de verdad, reacciones espontáneas a lo que va sucediendo. Evidentemente, cuando estás trabajando de una forma tan improvisada, pues se dan estas cosas, ¿no? Naturales, golpes a la cámara, etcétera. Nosotros teníamos clarísimo que esto se tenía que incorporar, ¿no? Y los actores tenían que incorporarlo también en su acting. Conchita. Fijaos lo que decíamos, ¿no? De que los actores ya llevaban tiempo en su acting. La señora mayor que está al fondo no sabía exactamente en qué momento podría entrar la cámara, se guiaba por el sonido del golpe en la puerta, etcétera, pero ella tenía ya que estar interpretando para que en el momento en que la cámara la viese, ella pues estuviese prevenida. Estamos todavía hablando del primer plano, del plano que empieza en el camión de bomberos. Que yo creo que oímos a alguien del equipo decir que no iba a ser posible, y eso es precisamente lo que nos envalentonamos un poco, ¿no? Un poquito, sí. Hay que hacerlo, hombre. Y hay otro plano todavía más largo en la película, finalmente, que ya comentaremos, claro. Fijaos, la gran complicación en este caso es que, a pesar de la complicación lógica de hacer un plano tan largo, con tanto movimiento, con tantos personajes que entran y salen, etcétera, es que, como vais a ver, este plano incorpora un efecto especial, y un efecto especial complicado, que es este que vamos a ver ahora, ¿no? Que es el del mordisco en el cuello. Ese efecto especial tenía que estar preparado desde mucho tiempo antes. Aquí llega. Porque era al final del plano. Efectivamente no tenía una planificación para sí mismo, sino que tenía que estar todo previsto para que esto sucediese en el momento, ¿no? Ahí está. Y luego el plano seguir y que nunca se viese el truco de este efecto especial, ¿no? Y esto es algo que ha sucedido a lo largo de la película muchas veces. Y la hace, a nivel de rodaje, muy compleja esta película. Ahí es donde había un corte. Ahí hay el primer corte, sí. Fíjate que acabamos con un plano larguísimo y volvemos ahora con otro plano muy largo, ¿no?
O sea, prácticamente yo creo que la mayoría de los días rodábamos un plano cada día, ¿no? Porque tenemos que dedicar muchas horas a ensayarlo, ¿no? A prever esa coreografía para ocultarnos todos, y nos llevaba la mayor parte del día ensayarlo, ¿no? Luego pues grabábamos, intentábamos hacer 2 o 3 tomas y ya está, ¿no? Es evidente que para dejar a los actores y al cámara esa capacidad de improvisación era necesario tenerlo todo muy preparado, ¿no? Si no tienes un diseño de producción, si no tienes un complejo entramado que te permita, digamos, que suceda luego cualquier cosa, la improvisación sería imposible, ¿no? Se va. Los vecinos, por ejemplo, que se han quedado abajo, como nunca tuvieron el guión, ahora mismo están recibiendo con una gran sorpresa lo que está sucediendo, porque ellos no sabían qué es lo que a continuación pasaría en la película, ¿no? Y de pronto se encuentran con que están bajando a este policía herido, con el cuello abierto, y bueno, pues para estos actores la sorpresa es mayúscula, claro. Solo los que tenían que hacer algo concreto, en este caso Carlos Vicente, que es nuestro practicante, Guillem, o Manuela, sabían exactamente lo que iba a pasar, ¿no? Los demás pues están un poco reaccionando a lo que se les viene encima, ¿no? Que a mí, Carlos Lasarte, que es este señor argentino, me confesó luego que en el primer momento en que vio aparecerlos a todos, tuvo incluso un principio de duda, de no saber si eso ya era parte de la película o es que algo había sucedido verdaderamente mientras se rodaba arriba y estaban bajando, ¿no? Duró muy poquito, pero esta duda la tuvo. La voz de Jesús Pérez, jefe de postproducción de Filmax, atronadora voz varonil. Maravillosa voz. Maravillosa voz, es lo que nos hizo esta megafonía. Y otras, que luego iremos comentando. Fijaos que desde que hemos empezado a bajar la escalera todavía estamos en el mismo plano, ¿no? Es decir, que son varios los planos de longitud importante y de complejidad pues muy grande a la hora de elaborarlos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a Jorge, al actor que era el policía, no le decíamos exactamente lo que había en el guión y pedimos a Carlos y a María Lanau, que hace de madre de la niña, que le imprecaran y que fueran bastante violentos con él, y él tenía que reaccionar sin saber que... Entonces sí, yo creo que en algún momento se le ve superado, ¿no? O sea, queríamos que se le echaran encima a los vecinos, que le gritasen, y él tenía que ir reaccionando espléndidamente, como hizo, a lo que se le venía encima, ¿no? Ahora vamos a asistir a uno de los momentos interesantes realmente a nivel de cómo se fraguó el rodaje de esta película, ¿no? En unos momentos caerá, digamos, el policía, el bombero que se ha quedado arriba, caerá por el hueco de la escalera. Esto es algo que nadie de los actores, ninguno de los actores sabía, ¿no? Pero lógicamente era peligroso porque en el momento en que el cuerpo, que era un muñeco, pero un muñeco pesado, fuera arrojado por el hueco, no podíamos tener el peligro de que hubiese actores debajo, ¿no? Con lo cual... ahí vemos a Jorge despejando la zona. Solo avisamos a Jorge, al policía, y a... No sé si a Ferran le dijimos también, que no se moviera de la persiana. Cuya función era, en cualquier caso, mantener alejados a los actores bajo... Mi marido está fuera y dice que Fijaos está ahora. de policías, que está cortada la calle y que no le dejan acercarse al edificio y le traía antibióticos a la niña. Así que todas estas reacciones que estamos viendo ahora son absolutamente reales. Nadie esperaba que cayera un bombero por el hueco de la escalera, ¿no? Con lo cual hubo tensión verdaderamente, y incluso Teresa, que es la actriz mayor, pues después tuvimos que tranquilizarla porque pasó un mal rato, francamente. Evidentemente, una vez ha caído el muñeco, sí que hay un corte para luego volver a colocar al verdadero actor, a David Bert, ya con la sangre y con el maquillaje correspondiente. Vamos para arriba. A ver, que nadie se mueva de aquí, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y tú deja de grabar de una puta vez, joder. Así que toda esta tensión, todo este estrés y nerviosismo que vemos en los personajes, en los actores, de alguna forma tenía una base real, ¿no? Les estábamos sometiendo constantemente a una situación de estrés muy importante. Y eso yo creo que era beneficioso para luego el acting
de cada uno de ellos. Hay algo muy interesante, que es que bueno, la película la rodamos de manera cronológica, ¿no? Para poder, por un lado, construir el guión mientras iba evolucionando y por otro lado, para ayudar a que los actores fueran viviendo la experiencia de la manera lo más real posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso nos permitió otra serie de cosas, como nosotros podíamos ver cada día la película casi montada, igual que la habéis visto vosotros en el cine, nos dimos cuenta de que esa parte había sido muy trepidante, había mucha acción, mucho movimiento, entonces tomamos la decisión de este momento nos podíamos permitir jugar más a la tensión, a ser más cautelosos, ir más despacio, tomarnos nuestro tiempo para contar esta secuencia, ¿no? Porque era una manera muy útil de poder ver cómo iba el ritmo de la película, ¿no? Y poder acelerar o frenar según Fíjate que aquí a Pablo, al cámara, le dijimos: ahora tendrás que entrar en el piso de nuevo y tendrás que ir hacia adentro y grabar lo que encuentres, ¿no? No sabía que se iba a encontrar esto. De esta forma se gana siempre una reacción. Fijaos los movimientos de la cámara, son los movimientos de susto, ¿no? De espanto real. Susto terrible. Un susto terrible. Ahora viene uno de los momentos que más nos gusta del sonido de la película, ¿no? Ahora veremos el momento del disparo. Vamos a cuando Marta Carbonell arranca. Hasta este momento la película ha sido muy sobria de sonido, porque queríamos que mantuviese la atmósfera de reportaje, de documental. Y entonces lo que queríamos era que el sonido sonase como sonaría realmente un disparo en una casa, ¿no? Normal, cómo retumbaría, cómo distorsionaría, sería ensordecedor, ¿no? Queríamos un poco reproducir esa sensación en el cine, ¿no? Entonces no nos importó en mezclas apurar el sonido hasta que realmente distorsiona y pegaba un... Tuvimos que convencer incluso al al mezclador de la película, ¿no? Y al señor de Dolby también. Porque era muy arriesgado realmente. Pero verdaderamente las pistolas suenan de una forma completamente distinta a como suenan en el cine, ¿no? Es decir, si tú asistes a un disparo a 1 metro de tus oídos, los oídos probablemente te pitarán durante varios días, porque es un sonido extremo, ¿no? Y un poco queríamos nosotros jugar a todas esas sensaciones. A mí me gustaría también comentar un poquito el papelazo de Marta Carbonell, una actriz pues con una edad y que sin embargo se prestaba a cualquier tipo de actividad física. Ese disparo y cómo reacciona ella al disparo saltando hacia atrás y cayendo al suelo, y luego otros momentos que veremos y que ya comentaremos, los hacía ella in situ, es decir, no necesitaba en ningún momento un especialista, y yo creo que eso es muy aplaudible. Y además, ¿no? Yo creo que al final le pusimos algo de protección en las rodillas, pero nuestro coordinador de acción, Ignacio, estaba fascinado con Marta, ¿no? Fijaos cómo se va hacia atrás, cómo se tira hacia atrás en esta repetición. Cortesía de David Gallard, nuestro montador. Que es de alguna forma este momento, un momento que se salta intencionadamente el código. El rigor del código de que tú tienes tu ojo como espectador metido en una cámara y estás viviéndolo en tiempo real, ¿no? Aquí nos permitimos de alguna forma que esa cámara pudiese retroceder y seguir avanzando, ¿no? Pero yo creo que tampoco es saltar al rigor si realmente de lo que se trata es de que el espectador se asocie a la lente de la cámara, ¿no? Entonces lo que está viendo siempre es el comportamiento de esa cámara. Muertos, 2 personas muertas de forma violenta y 2 heridos que necesitan ser hospitalizados urgentemente. La policía ha acordonado la zona y no nos deja salir del edificio. Esta es otra de esas escenas en la que hay una gran participación de un gran número de actores, siempre jugando con la improvisación. Y verdaderamente, en muchas ocasiones era bastante caótico, ¿no? Rodar de esta forma, pero de ese caos acababa saliendo algo natural y creíble. Lo que sí hacíamos era ensayar, como luego creo que en el making of creo que se enseña exactamente cómo rodamos esta secuencia en concreto. Ensayábamos mucho utilizando teléfonos móviles para grabar, para que la coreografía de los actores sí fuese muy limpia, ¿no? Porque vemos que al no poder cortar de plano a plano, tenían que ser los actores los que llevasen la cámara para componer los diferentes planos, ¿no? Tener un diálogo entre estos, ver cómo los otros llegan, o sea, todo teníamos que coordinarlo para que ocurriese una coreografía en el interior del plano, ¿no? Lo que hacíamos era no explicarle a Pablo exactamente lo que iba a suceder, ¿no? Pero sí con los actores
crear unas marcas que hiciesen una puesta en escena para que luego Pablo pudiera recoger exactamente todo lo que va pasando, ¿no? Pero hay un momento, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, que es aquí María Lanau habla y Pablo no lo sabía y no, como que no la encuadra, ¿no? Esos momentos de llegar tarde con la cámara creo que ayudan mucho a amplificar la es algo realidad, a lo que ¿no? estamos acostumbrados como espectadores de televisión y de reportajes de telerrealidad, ¿no? Es como funciona la narrativa. Aquí hay un momento que a mí me fascina, permíteme que lo comente, Jaume, que es cuando Ferran Terraza dice ¿qué? Recuerdo que había una línea de diálogo que no nos gustaba y creo que fuiste tú que sugirió ¿por qué no dice qué? Es que realmente no tenía mucho sentido ahí, pero funcionaba perfectamente en ese sentido de dar la mayor verosimilitud posible a lo que está Bueno, ¿cuántas ocurriendo, veces, Paco, en la vida real la gente dice cosas que no tienen demasiado sentido, ¿no? todo el tiempo. A veces, entonces, eso es lo que funciona y se convierte en algo muy, muy creíble. A mí me fascina este momento por el que yo aposté desde el principio. Es el primer momento en que a nivel de diseño de sonido surge algo enfático, espectacular, que es esta especie de sonido de ultratumba. De ultratumba grave, que no sabemos lo que es, que parece venir de arriba, que continúa mientras ellos corren desesperados por este pasillo y que solo en el momento en que se abren las puertas descubrimos que se trata de un helicóptero, ¿no? Es cómo utilizar los sonidos que están integrados en la historia, en la realidad, y cómo utilizarlos a nuestro favor para generar suspense o para generar sensaciones, ¿no? En lugar de, como en una película convencional seria, tratar con efectos de sonido enfáticos. Yo aquí aprovecharía para resaltar el trabajo excelente de Pablo Rosso, nuestro editor de foto, que se arriesgó a hacer cosas como esto, ¿no? Como a no iluminar una secuencia más que con las luces que vienen de fuera, mostrar a los personajes en silueta, a contraluz, porque era lo que queríamos para mantener esa impresión de realidad, ¿no? Y que no pareciera una película, o sea, no. Entonces esa renuncia a iluminar estas secuencias, por ejemplo, me parece una decisión muy valiente, ¿no? Y creo que el problema de la fotografía de REC es que parece que se ha rodado con lo que había ahí, cuando en realidad lo que hay es un sofisticado diseño para llegar a esa pureza, ¿no? Y entonces me gustaría pues rendir un sentido homenaje a Pablo Rosso en este momento, ¿no? Y cómo ocultar todos los aparatos para diseñar esa luz y poder rodar en este edificio sin que se vean. Me gustaría también, si me permites, Paco, sí, por Dios, que resaltáramos ahora la megafonía que a continuación viene. ¿Es la que hiciste tú? Que es la que yo hice, sí. Aquí vais a reconocer, o no, mi voz interpretando a un agente de seguridad del exterior. Muy reconocible, este eres tú. Y lo curioso es que, bueno, a Paco y a mí nos gusta mucho la broma, ¿no? Todo se ha dicho. Sí. Y aprovechamos esta megafonía que yo mismo grabé para introducir elementos que no tienen demasiado sentido con la historia, pero que pasan desapercibidos y que están ahí, ¿no? Si os fijáis, hay un momento en que yo, con la megafonía, estoy diciendo cosas como... Código JA. Código JA, en referencia a nuestro amigo Juan Antonio Bayona, o José Luis... Manténlos ahí, José Luis, ¿no? Es que hay cosas que nos daban mucha gracia, mucha risa y que están ahí, ¿no? Venga, gracias. Recomendadla también, como veis, haciendo referencia a que recomendéis la película a todos vuestros amigos, ¿no? Son casi las 2 de la mañana y seguimos... Y llegamos aquí a un cierto impasse, ¿no? Nosotros éramos conscientes cuando abordamos esta parte de la película en que se trataba de un punto de inflexión, ¿no? Un punto de inflexión que tenía que servir un poco de reposo para los espectadores, ser distendido y sencillamente prepararlos y al mismo tiempo hacerles bajar la guardia para enfrentarse luego sin defensas a lo que iba a suceder, que era esa vorágine de horror completo, ¿no? Es un poco el algodón antes de la inyección, ¿no? Como metafóricamente, y aquí lo vemos también. Era, pues eso, distraer al espectador, que pensara que podía tomarse un respiro para que luego amplificar la eficacia, ¿no? Y también debía servirnos para conocer un poco a quiénes son estos personajes, ¿no? Porque lo habitual en una película de ficción es que
te tomas unos minutos al principio, lo que se llama secuencias de presentación de personajes, ¿no? Que es una cosa muy típica. Aquí no ha habido el tiempo, los presentamos durante la acción, ¿no? Que es algo que yo creo que es muy rico y muy agradecido. Entonces nos gustaba tomarnos estos minutos para conocer un poco más quiénes son ellos y de alguna manera para soltar algunas pequeñas claves que como luego se verá, por ejemplo, en la entrevista de la niña, pequeñas claves sobre la trama para intentar averiguar qué es lo que ha sucedido realmente. Y desde luego para nosotros era muy importante que los espectadores tuviesen este tiempo que comentabas, Paco, para conocer a estos personajes, ¿no? Para de pronto familiarizarse con ellos, de manera que cuando en esta parte que vendrá a continuación todos empiecen a estar en peligro o a fallecer o a transformarse en cosas hediondas y monstruosas, pues nosotros podamos sufrir por ellos porque ya los hemos conocido, ¿no? Pero la verdad es que cuesta de creer, ¿no? Que Estas entrevistas se rodaron con un guión muy aproximativo. O sea, a cada actor le dábamos una serie de informaciones claves que sí debía haber en su discurso. Por ejemplo, pues, sin ir más lejos, aquí a Carlos lo que le decíamos es, pues lo que tienes que decir es que eres practicante y que estás superado por la situación y que esperas que entren pronto. Dar la información de que va a entrar alguien de sanidad que va a ayudar a resolver el Pero enigma, él ¿no? tenía que dar esa información a su manera y sin dejar de actuar como el personaje que él ya había hecho suyo, ¿no? De todas formas, Paco, también es cierto que muchas de estas entrevistas que vamos a ver a continuación, como por ejemplo esta, carecen de información previa. Es decir, ellos no se les dijo en ningún momento qué información tenían que dar, simplemente se les dijo, ahora Manuel os va a preguntar un poco sobre lo que está sucediendo y simplemente contestad. Con lo cual ellos están contestando de una forma espontánea, ¿no? Es que de hecho yo creo que a Manuel Bronchud, que es este actor, yo un día le dije que Jaume dirigía la película y que yo solo estaba ahí por si algún día se encontraba mal seguir yo. Y creo que él lo sigue pensando, porque en la promoción de la película, cuando vino, él decía, aquí está Jaume, el director, y a mí, ¿sabes? Yo era como uno que estaba ahí de suplente, ¿no? Eso te pasa por gastar tantas bromas, ¿no? De esto que era para de que había que lo hacían. Pero fijaos cómo se Maravilloso relacionan, momento, cómo reaccionan de una forma espontánea. Insistimos, no estaba escrito este diálogo, ellos simplemente contestaban, Si lo ¿no? hubiéramos sabido, Y yo creo que eso viene de ese trabajo previo de ellos, haciendo suyos los personajes y estableciendo las relaciones que tenían, ¿no? Este es uno de los momentos más maravillosos de la película. Sobre todo, Paco, porque yo creo que a pesar de que es muy gracioso y que la gente en el cine ríe mucho con esta chica, con Akemi, lo curioso es que en su intención, cuando estaba contestando las preguntas Ella de solo Manuela, quería contar lo que había pasado. ella estaba intentando ser seria, rigurosa y contar lo que estaba pasando, porque ella pensaba que era una parte seria de la película, ¿no? Lo que pasa es que acaba resultando muy gracioso porque ella es una persona muy simpática y muy graciosa, y sobre todo por esta cuestión idiomática, ¿no? Este intento de hablar español siendo japonesa. Me encanta el niño vestido del Barça, con la camiseta de Ronaldinho. Yo creo que es uno de esos detalles. Un detalle importante, puesto que hubo una gran Polémica, ¿no? Muchas veces nos preguntan, ¿cómo ha sido codirigir la película? Ha habido mucho conflicto, etcétera. Y nosotros siempre decimos que no, que realmente no ha habido ningún conflicto. El único conflicto que ha habido fue a raíz de esta camiseta, porque Paco quería utilizar una camiseta del Valencia y yo insistí en que tenía que ser del Barça. A la luz está que salí yo victorioso y la camiseta es del Barça al final. Sí, porque bueno, a veces, mira, realmente tenía más sentido siendo la película en Barcelona que este niño se integrase llevando una camiseta de Ronaldinho que de David Villa, que era mi intención preliminar. Claro. Mire, le voy a pedir, por favor... Fíjate, por ejemplo, esta actuación de María Lanau, ¿no? María Lanau interrumpiendo la entrevista. Esto no estaba pactado. Sencillamente a María Lanau se le ocurrió ir contestando porque ella pensó que es lo que haría una madre verdaderamente cuando están entrevistando a su hija, ¿no? Y no sé, como tú me estabas señalando, Paco, ahora a Teresa. Teresa, ¿no? está detrás barriendo. Teresa está barriendo. Pero porque esto se nos ocurrió meterlo porque vimos realmente... cuando un día, no me acuerdo que estábamos rodando y cortamos para cenar... Y había quedado toda la escalera llena de sangre. y estaba Teresa fregando. Y yo subí, yo había bajado a buscar algo y subí y me encontré a Teresa fregando la escalera. Le dije, pero Teresa, por Dios, ¿qué está haciendo? Y me dijo, hombre, pues mira cómo han dejado todo esto, no lo vamos a dejar así. Y entonces tuve que explicarle que eso tenía que hacerlo pues el equipo de producción o quien fuera y que por favor subiese a cenar con nosotros, ¿no? Y esto pues nos gustó mucho, lo incorporamos en ese momento fascinante de Teresa barriendo. Que se cae por la escalera, que están muertos, que están chorreando de sangre, que
Yo no puedo subir a mi casa. Este es uno de mis momentos favoritos, cuando nos regala María Lanau ese momento, este momento. De verdad que me lo escriban, ¿no? Este momento, fíjate. Y voy a ir a los periódicos también a escribir ahí, que me lo escriban ellos, qué es lo que ha pasado, todo. Desde el principio hasta el final. Sí. Qué momento. María Lanau inmensa. Y bueno, y esto ya se convirtió casi en un pique entre los actores. Efectivamente. Que ya ellos iban viendo cómo cada uno que entrevistábamos iba añadiendo más cosas y creando cosas. E iba haciendo cosas realmente antológicas, ¿no? Y maravillosas. Entonces todos querían superar al anterior, ¿no? Es decir, después de María Lanau, pues Lasarte decía, bueno, tengo que superar a esta señora que ha arrancado aplausos del equipo, ¿no? Después de su entrevista. Claro, no, y Lasarte realmente estuvo magistral, ¿no? Él sabía que tenía que dar un par de... Mira, este momento. Es que cada vez que lo veo me hace gracia. Chinos es. Es un momento monumental. Bueno, nosotros teníamos una garantía trabajando con Carlos Lasarte, que es ya casi y de forma espontánea actor fetiche, ¿no? Por lo menos en mi caso. Lasarte es ese gran malo de Los sin nombre, Santini, ¿no? Quizás hay gente que lo recuerda por ese papel y en cambio aquí está haciendo algo completamente distinto, ¿no? Es uno de los grandes actores. Es fascinante. Bueno, ¿cuándo empezamos? Ya estamos. ¿Pero cómo no me avisas? Una vez que te... Había esta pequeña subtrama, ahora veremos cuando le dice, Pablo, ¿te gusta? ¿No? Como si se había enamorado del cámara, ¿no? Había Pablo. esta subtrama amorosa entre el peluquero y el cámara, que luego se retoma en la secuencia dramáticamente final, cuando es el final del personaje de Carlos, ¿no? Dice, Pablo. Había esta pequeña subtrama amorosa que hay quien ha conseguido, a pesar de nuestra censura, porque Carlos realmente empujó muy fuerte, apostó duro en algunas secuencias por esta trama, y nosotros le íbamos recortando, ¿no? Parándole un poco los No queríamos pies. a lo mejor caer en el sainete, ¿no? Quizás Exacto. en exceso. Que no se convirtiera, o sea, que no pasara un límite, ¿no? ¿Nos dejarán salir? De vodevil, ¿no? Exacto. Por favor, les pido su colaboración. Es muy gracioso, digamos, cómo en este caso Manel Bronchut confunde el piso, lo confunde verdaderamente, ¿no? Él estaba convencido de que su personaje vive en el tercero o en el segundo y Teresa dice otro piso y ahí hay esa discusión, ¿no? Esa polémica. A cada uno le dijimos un piso distinto, ¿no? A ella le dijimos, viven ustedes en el segundo izquierda o en el tercero derecha, y a él le dijimos otro piso. Entonces, para provocar este equivocón, ahora cuando pregunta... Derecha es el piso que vive la señora izquierda, ¿no? Primero izquierda. Yo, mi hija y mi marido que está fuera, que hace rato que está fuera, que Bueno, nos está ya esperando sabemos fuera. que está fuera, señora. Vale, tranquilidad, calma. Segundo izquierda. Nosotros. ¿Ustedes? No, nosotros tercero. ¿Sí o no? Nosotros vivimos. Bueno, que está... Y vamos poniendo esos pequeños y vamos generando esos conflictos, ¿no? Envenenando un poco para conseguir estos momentos de Y aquí hay... de humor. Este momento nos servía para conocer a los vecinos y sobre todo para plasmar también las relaciones entre ellos, ¿no? Por ejemplo, ver cómo el personaje de María Lanau tiene un comportamiento reprobable, ¿no? Muy xenófobo con Muy el personaje de intransigente Akem, ¿no? para con los extranjeros, ¿no? No te entiendo cuando hablas, es algo Sí. así, ¿no? Siempre. Es él el culpable de lo que pasa. Y como aquí se echan mierda unos a otros, ¿no? Igual es él el culpable. O sea, nos gustaba mucho este retrato, este apunte sociológico, ¿no? Que además Dentro es de muy la real, película. porque nosotros en nuestras reuniones de vecinos, en nuestras comunidades, siempre vemos cosas así, ¿no? Pero muchas veces nos han preguntado esta parte de humor que tiene la película, ¿no? A ver si ha sido el causante. Y realmente nuestra intención tampoco era hacer comedia. Lo que pasa es que, claro, es muy gracioso lo que ocurre, pero es que es muy gracioso lo que ocurre, Yo como creo que dices fue tú, porque- en una reunión de vecinos claro. nuestra pasan este tipo de cosas que vistas desde fuera son... Nuestra intención no era hacer humor, nuestra intención era acercarnos lo máximo a la realidad. Y la realidad es muy graciosa, Paco. Es que España Tú lo sabes. es muy sainete, realmente. Aquí el momento ET, ¿no? Como nos gustaba llamarlo. Aquí sí que nos permitimos un poquito pues forzar la maquinaria del diseño de sonido, ¿no? Es que cada vez la película va dejando de ser un reportaje efectivamente. y es más una película de ficción. Eso forma parte del diseño, de empezar de la forma más naturalista posible y poco a poco y de una forma casi imperceptible ir transformando no solo el sonido y el aparato sonoro, sino incluso el comportamiento de la cámara, la trepidancia de los movimientos, etc.
A mí me encanta ahora cuando el lacayo que va vestido de blanco se agacha para darle el maletín para que no se tenga que... ¿Sabes? Para que no se tenga que agachar el médico jefe, ¿no? Ben Temple, que hace del el técnico de sanidad, ¿no? Es como un marqués. El señorito de la El sanidad, señorito. ¿no? Entonces este se agacha y le da la maleta, ¿no? Esto me encantaba. Pablo, voy a entrar. Vale. Como nos habían anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio. Estamos viendo Yo creo que este es un poco el momento en que se abre la puerta al horror, ¿no? Es decir, Sí. a partir de aquí quizás la película se va a convertir ya en una experiencia extrema de terror, ¿no? O al menos esa era nuestra intención. No, sobre todo más ficción, ¿no? Yo creo que teníamos claro que la película debía evolucionar a todos los niveles, ¿eh? Desde el guión, lo que ocurre en el guión, hasta la puesta en escena con los actores y fundamentalmente en el tema del diseño de sonido. La película iba a ir evolucionando desde un documental hasta una película de ciencia ficción prácticamente, ¿no? Y aquí es donde empieza la mutación, ¿no? Nos gustaba mucho esta idea de pronto la cámara de una forma espontánea y porque la niña ha tocado un botón se enciende, ¿no? Y eso nos permite bueno, pues descubrir algunas cosas, ¿no? Hay algo que pasa muy desapercibido por la mezcla de sonido y es lo que les está contando el vecino argentino, el peluquero, a Manuela y a Pablo el cámara, ¿no? Les está contando algo completamente aburrido, insoportable. Y es una pena que en la mezcla final apenas se oye un murmullo, ¿no? Yo creo que nos equivocamos ahí un poco, ¿eh? Sí. Se hubiera estado bien darle un puntín más, sobre todo porque luego en la sala cuando lo bajan un poquito Claro. ya no se oye nada. Yo invito a los espectadores que estén viendo esto que pasen Suban el volumen, de nuevo la ¿eh? película en su casa subiendo el volumen y prestando atención a lo que dice el peluquero. ¿Que quién nos dice que no se van a poner esos dos así? Joder, Ángela, no me asustes. Hostia, vaya día. Hostia, vaya día. Bueno, y ahora la situación que veremos a continuación es uno de los primeros planos que pensamos, creo yo, porque una de las cosas interesantes de conocer es que la última versión del guión la escribimos Jaume y yo con Luis Alejandro Verdejo en el edificio. O sea, adaptamos lo que estaba pasando en el guión, lo adaptamos al espacio del que disponíamos, ¿no? En la primera versión de guión, por ejemplo, como ilustración, se trataba de una autoescuela. El taller textil este era una autoescuela. Y la cambiamos por un taller textil porque es lo que había en el edificio, ¿no? Entonces, uno de los primeros planos que como tal imaginamos fue este, ¿no? Porque el espacio tenía estos ventanucos arriba, entonces ello nos llevó a pensar ¿por qué no hacer una secuencia casi como si fuera una cámara de videovigilancia, ¿no? A grabarla desde lejos, que no se oiga lo que están diciendo, que era bastante arriesgado, ¿no? Pero era creemos que esos son los momentos de la película en los que ser fieles y ser rigurosos al estilo que hemos elegido hacen que el espectador se lo crea más, ¿no? Está muy bien tener esta secuencia tan larga en la cual no oyes nada de lo que está pasando y casi ni puedes ver lo que está ocurriendo, ¿no? Para nosotros era muy interesante eso. Pero dime algo, joder. Yo recuerdo que esta escena, sobre todo el momento en que los heridos reviven y atacan, pues se produce ese golpe con un extintor en la cabeza de uno de ellos, ¿no? Por parte del bombero de Ferran. Y la verdad es que bueno, tuvimos nuestros problemas ensayando, recuerdo aquellos... No, y esta es la segunda vez que lo rodamos, ¿te acuerdas? Sí. Lo rodamos un día y no acabó de funcionar. Y cuando lo tuvimos montado decidimos volver otro día y volver a hacerlo. Y estuvimos practicando mucho los golpes con el extintor en la cabeza, porque era un extintor falso, evidentemente, pero aún así era un extintor contundente y hacía daño. Y recuerdo que durante horas estaban Ferran y el herido con Ignacio preparando los golpes en la cabeza de Vicente, ¿no? Sí. Y Vicente realmente, pues... estaba cada vez un poco más aturdido, ¿no? ¡No, coño! Hostia, otras esposas. Fijaos ahora en el golpe del extintor.
Coge el extintor, le dice. ¿Qué pasa? ¡Dime algo! ¿Qué está pasando ahí dentro? Buah. Ahí está. ¡Pablo, por qué gritan! ¡Pablo, contéstame, hostia! Vámonos, corre, corre. Este es otro de estos planos larguísimos, ¿no? Que llevamos ya varios minutos con él y aún continúa. ¿Pero qué coño hace? ¡Que falta Guillem! ¡Que falta Guillem! ¡Que falta Guillem! ¡Que le han mordido! No podemos dejarle salir. Cada vez que grabamos este plano debíamos volver a colocar el cristal, un nuevo cristal, porque al final de este plano el cristal se rompe, ¿no? Y bueno, teníamos un número limitado de cristales, con lo cual hubo un momento en que la presión, nuestra presión por conseguir la toma buena, sobre todo porque este plano pues, resulta más complejo de lo que parece, ¿no? Parece un plano más o menos sencillo, pero resultaba bastante complicado. Tuvimos muchas discusiones aquí sobre si escupía sangre, cuando abría la sangre, luego al final casi se ve, pero es lo típico que en el rodaje discutes por cosas que luego no tienen tanta importancia. Y aquí viene el momento oráculo, ¿no? El momento en el que Ben Temple, que es este personaje, va a explicarnos y va a explicar a los vecinos la historia del origen de la alarma, ¿no? De la infección. Hay un momento que fascina a Paco, a mí también, a Paco más quizá, que es ese momento en que de alguna forma de contagio, ¿no? De simbiosis. Fijaos en el gesto que... Pero aún falta un poco, ¿no? Ben Temple era un gesto con la mano, creo. Sí, hay un gesto que Ben Temple, que es el actor vestido de amarillo, se toca la nariz, y Jorge, que es el policía, se la va a tocar casi a la vez de la misma manera, imitándole. Porque sin darse cuenta, está tan metido en situación. Fijaros a ver. Casi ahora. Toca nariz. Eso es maravilloso. Yo creo que cuando ves cosas así es cuando te das cuenta de que vale la pena hacer cine, ¿no? Aquí es donde descubren, claro, el perro se llamaba Max. Saben que el perro fue hay algo raro con ese perro que han encontrado cuando lo han analizado. Hay algo muy interesante ahora, porque es imperceptible, pero está ahí, ¿no? Y fijaos en este movimiento de cámara que pasa por detrás del cuerpo del médico. Ahí ha habido un corte. Y es completamente imperceptible. Alex Villagrasa, que es el técnico de digital de la película, hizo este corte para permitir que la niña no tuviera que estar con la sangre en la boca desde hacía 5 minutos. Claro. Aquí se produjo un verdadero caos. Sí. Porque evidentemente María Lanau tenía libertad para reaccionar como quisiese, y reaccionó como una madre completamente enloquecida ante Nosotros indicamos al policía y al médico que las posaran, pero claro, ella no ayudaba, porque a ella le habíamos indicado que intentase ir a buscar a su hija. Y pasase lo que pasase. Es un poco lo que decíamos de que cada uno tenía sus propias instrucciones, ¿no? Eran instrucciones para cada personaje y completamente distintas y contrarias a veces. Pero no podemos tener aquí infectados cuanto por ahí. Se le dimos órdenes específicas a bajar a todos aquí abajo. No teníamos ni idea. Pensábamos que todos estaban aquí, joder. Bueno, esto es lo que decíamos un poco antes, ¿no? Ellos todo el rato estaban reaccionando porque la cámara en cualquier momento iba a girar, iba a captar lo que estuvieran haciendo, ¿no? Entonces, nunca se paraba. Era muy intenso, realmente. O sea, era muy intenso. Yo me acuerdo que acabábamos un poco a veces con dolor de cabeza, como... Este es uno de los momentos aterradores, verdaderamente, para mí, de la película. A ti te encanta, ¿eh? A mí me gusta, pero a ti es que te vuelve loco. A mí me gusta mucho, sobre todo a partir del momento en que entran en el piso en busca de la niña, ¿no? A mí me encanta ahora cuando dicen, la vieja no está. ¿Sabes? Porque es como... Hostia puta. Hostia puta. La vieja no está. Ahí está. Y la otra. O sea, me fascina la forma en que los espectadores son la cámara y van entrando en primera persona en este edificio, ¿no? Sintiendo el miedo, ¿no? Bueno, lo que hablábamos antes de que la película aquí ya se ha convertido en una película de horror. De horror, una película, si quieres, más convencional en la propuesta.
Un ejemplo claro es ahora la aparición de la niña, ¿no? Que es una clásica del cine de género. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo siempre todo en un plano. O sea, Claro. Intentar emular lo que normalmente harías cortando ahora un contraplano, hacemos que la cámara gire y ahí está la niña, ¿no? Y este momento realmente funciona muy bien. Jennifer, tranquila, tranquila. Funciona muy bien. Yo pienso por cómo está presentado, etcétera, pero sobre todo funciona muy bien por la niña, ¿no? Por Claudia. Es decir, la capacidad que esta niña tenía para poner esas caras de inquietantes. O sea, es que yo nunca me acostumbré verdaderamente a esa forma de mirar de la niña cuando se ponía en el papel. Hombre, acuérdate en el casting, o sea, cuando vimos la cinta, quedamos fascinados con ella. Y este momento, ¿no? Este momento en que se está alargando y ¡pa! Finalmente salta, ¿no? Y este sonido al que Puriol Torragó, el técnico de sonido, bautizó como el gallináceo, que es una mezcla de no sé exactamente qué animales. Él usaba sonidos de animales para simular los sonidos de los infectados, ¿no? Usaba, que yo sepa, burros, graznidos de aves, cerdos, puercos. Puercos. Y yo creo que aquí el llamado gallináceo, ¿no? Era el más agudo. Y cada uno de los tenía su sonido de los poseídos, personalizado, ¿no? Cada uno de los infectados tenía su propio sonido que él trabajó durante horas. Hizo una investigación súper exhaustiva para cada uno de ellos, ¿no? Basándose en cómo se comportaba y en cómo era, ¿no? Y ahora viene uno de los momentos más celebrados de la película, que ya cuando lo estábamos rodando... Cuando estábamos rodando éramos muy conscientes de que era para los fans, ¿no? Y fijaos lo que decíamos de Marta Carbonell, ¿no? O sea, Marta Carbonell es ella misma, con su edad, la que está entregada, digamos, a todas estas escenas de acción y de violencia. ¡Qué tía! Bueno, a partir de aquí la película ya se convierte en un survival, ¿no? Se ha desatado, ¿no? De alguna forma, y efectivamente el género de survival horror, ¿no? Es un género que se aplica mucho a los videojuegos, ¿no? Y como la película tiene mucho de videojuego también, por esa implicación que nosotros pretendíamos del espectador en la trama, ¿no? Esos golpes de Ben Temple, ¿no? Del médico a la cámara, que son completamente... espontáneos, ¿no? Y fortuitos. ¡Señora, suba! ¡No la tengo! ¡La llave! ¡No la tengo! ¿Cómo que no la tienes? ¡Suba! ¡Policía! ¿Qué? Sí, desde luego hay algo muy de videojuego, ¿no? En toda la película, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces lo que pasa con las películas que adaptan videojuegos, a veces caen un poco en la cosa que parece como que es otro el que está jugando la partida, ¿no? Y estás sentado viendo. Nosotros lo que queríamos era implicar al espectador y que sintieras que tú estás ahí dentro, ¿no? O sea, la implicación con Pablo es total y en ese sentido sí que tiene mucho que ver con el lenguaje de los videojuegos. La sensación de que fueran los espectadores los que están jugando verdaderamente, ¿no? Que están dentro de la historia y que son protagonistas también con el resto de actores de lo que sucede. ¡Pasa! ¡Rápido! Hay algo que quizá podríamos aprovechar este momento para comentar un poco el trabajo con Pablo Rosso, ¿no? de luz. Nosotros lo que queríamos que la película se fuera oscureciendo progresivamente, ¿no? Que desde un comienzo muy luminoso, sobre todo ya si tomamos como arranque de esta segunda parte de la película, las entrevistas que son muy muy luminosas, iluminadas con fluorescentes, lo que queríamos era que la película funcionase un poco como un ascenso a los infiernos, ¿no? Nos gusta decir mucho que la película la planteamos intentando invertir lo habitual, ¿no? Que cuando vas bajando cada vez es más oscuro, más peligroso. Aquí queríamos al revés, que mientras vas subiendo de nivel o de pantalla, por usar un poco el lenguaje del videojuego, ¿no?
cada pantalla, cada vez que subes un poco más arriba, la película se oscurece un poco, ¿no? Se oscurece y no solo se oscurece, sino que todo el tratamiento, digamos, sonoro y visual cambia, ¿no? Es decir, la película a nivel de sonido se está volviendo más contundente, más efectista. Más áspera también. Más áspera. Momentos, sí. Y sobre todo efectista, ¿no? Es decir, la película ya en estos momentos ya no intenta ocultar que es una película de horror, ¿no? Y simplemente intenta aprovechar todos los elementos reales de sonido que están integrados en la historia para jugarlos a favor de las sensaciones que se buscan, ¿no? La luz, como dices tú, Paco, también se va oscureciendo y se va haciendo densa. Los movimientos de la cámara también se están haciendo trepidantes, nerviosos. O sea, hay toda una evolución de la película que yo creo que es muy interesante. Y sobre todo para nosotros el reto es que fuera imperceptible, ¿no? Que nadie que esté viendo la película piense, uy, ahora están cambiando la manera de contar esto. O simplemente que de una forma natural la historia fuese creciendo y cambiando, ¿no? Ha habido un momento que se nos ha pasado comentar, que es cuando el ataque de la niña al policía, la cámara salpicada de sangre. Nosotros, de alguna manera, es una cosa que en postproducción trabajamos, fue tomar ese accidente que hubo de que la cámara se empapó de sangre infectada, que a partir de ese momento queríamos que la cámara fallase repetidamente, ¿no? El sonido se fuese embruteciendo y que hay momentos en que sencillamente deja de funcionar, no se oye, que la cámara fuera más nerviosa. Jugamos con la obturación, no a partir de aquí, sino cuando bajan a los buzones, al volver a subir, cambiamos la obturación de la cámara para darle una apariencia diferente, un look un poco más distinto. Y aquí la película ya básicamente es una película de terror al uso, ¿no? Hay algo interesante en asociar esa salpicadura de sangre que se produce cuando la niña ataca al policía, cosa que hemos visto antes. Con que la cámara se infecta. Asociar eso con la cámara se infecta, ¿no? La cámara es un personaje más, eso es evidente en la película, y también era susceptible de ser infectado y atacado, ¿no? En este caso así ha sido. Y el espectador también, yo creo que de alguna manera inconsciente, se siente más vulnerable viendo que la cámara puede ser infectada, ¿no? Mira, el tema del sudor, ¿eh? Nosotros insistíamos mucho en que empapásemos a los actores de sudor, ¿no? Y aquí ya nos lo tomábamos muy en serio, ¿no? Y era como... Jaume decía mucho, tiene que parecer que se han metido la cabeza en un cubo, ¿sabes? Que están sudando. Y aquí realmente los ves brillar, ¿no? Intenté convencer a David Ambit, responsable de los efectos especiales, de que todos los infectados, antes de grabar, metiesen la cabeza literalmente en un cubo de agua, ¿no? Pero, bueno, finalmente no pudo ser porque eso pues, ponía en peligro, claro, digamos, el resultado final del maquillaje. Claro. Pero sí les tirábamos mucha glicerina, ¿no? En esta toma en concreto, por lo que estoy viendo, no escatimó glicerina David Ambit, los tiene bien brillantes, ¿no? O sea, queríamos tener eso, ¿no? Yo tenía la idea de... La calva reluciente de que pareciera que todos los personajes en un punto de la película pareciesen recién salidos de una piscina, ¿no? Recién duchados, es decir, completamente empapados, porque era algo que para mí... Sudor febril, ¿no? Sudor febril, eso es. Guillem, Maribor, te espero segunda. ¡Joder! ¡Hostia! Está nada. Podemos pasar. Hay que subir. Cuidado. Una de las tomas... De este momento, cuando María Lanao, la madre, ataca, digamos, a los personajes por encima de la barandilla, tuvo un resultado sorprendente. María Lanao, sin querer, se abalanzó demasiado, saltó por encima de la barandilla y acabó en el otro lado totalmente espatarrada casi y esposada a la barandilla, ¿no? Estuvimos tentados de usar esta toma, finalmente no recuerdo por qué, pero no la usamos. Acuérdate, de este momento fue especialmente peligroso para Manuela, porque nosotros, a Ana Isabel, que es la actriz colombiana que hace de esta criatura maligna, le decíamos, intenta, vea por ella, y a Manuela le decíamos que se defendiera, ¿no? Y fue bastante violento. El problema estuvo en que Ana Isabel, la actriz colombiana, se tomó demasiado en serio, quizá. Hizo bien, de todas formas, porque así nosotros le empujamos a ello, demasiado en serio esa indicación, ¿no? Y realmente era muy violenta cuando atacaba a Manuela, la empotraba literalmente contra la pared, y Manuela tenía miedo cada vez que grabábamos esta escena, porque se había convertido Ana Isabel en un ímpetu totalmente incontrolado, ¿no? Eso da luego el resultado tan eficaz. Lo que intentamos era que cada ataque
que hubiera desde aquí al final de la película fuese diferente en algo, ¿no? Queríamos hacer una serie de variaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora veremos el ataque brutal de Akemi, para el cual usamos el recurso de la luz que habíamos anunciado en la bajada de Vicente Gil al principio, para dar otro susto, ¿no? La intención con los actores que iban a interpretar a estos infectados era que sus ataques fueran lo más brutales y extremos posible, ¿no? Y siempre pues, les incitábamos a ser lo más extremos que ellos pudieran llegar a ser. Tenían libertad absoluta para hacerlo todo. Hablábamos antes de Ana Isabel y cómo su brutalidad llegó a poner en peligro incluso a Manuela, ¿no? Y a cada uno de ellos les habíamos incitado a eso, ¿no? A ser completamente extremos y llegar más allá de lo que incluso ellos podían imaginar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, cómo Akemi ha atacado a... Que en el ataque de Akemi lo que hicimos fue acelerar pequeños fragmentos, unos fotogramas para conseguir esa impresión de irrealidad, ¿no? A mí me fascina, tú lo sabes, Paco, siempre este momento, ¿no? En que de pronto se produce una transformación del ambiente, ¿no? Entramos en un piso donde suena un televisor y donde es como que hemos entrado en un mundo completamente distinto. Y a ellos, tanto a Pablo, a Cámara como a Manuela, les dijimos: tenéis que entrar en este piso y encontrar unas llaves. No les dijimos dónde estaban y tenían que verdaderamente buscarlas y encontrarlas, no ese era el reto. Así que lo que estamos viendo aquí es una búsqueda real de ellos, moviéndose libremente por un piso y en busca de esas llaves. Nos gustaba mucho que hubiera ese plato de comida, ¿no? Sin tocar, porque dar como la pista de que esto había ocurrido en mitad de una noche normal, ¿no? Esa sensación de vida alterada nos interesaba mucho mantenerla. Ahora vamos y aquí sí, perdona, aquí sí habíamos tocado ya la obturación, ¿eh? Sí, todo esto se nota que es diferente. Está la obturación alterada. Y fijaos en este momento que para mí es genial. Este golpe fortuito y real en la cabeza con la cámara de Manuela, ¿no? Quisimos aprovecharlo y con el diseñador de sonido ideamos este momento que para mí es fascinante, en que el sonido te sumerge en un mundo extraño y profundamente inquietante, ¿no? Y esto, a partir de ese golpe, cómo utilizar las cosas los pequeños accidentes que realmente sucedían durante el rodaje, cómo utilizarlos a favor de la película, ¿no? Venga, vamos. Aquí había un reto también, que habíamos hablado mucho, Paco, porque queríamos crear una situación de gran tensión y de gran suspense, pero sin el montaje. Lógicamente esta película, como vosotros estáis viendo, no tiene montaje, sino que es una única cámara que graba en tiempo real, ¿no? ¿Cómo podíamos, en cambio, dotar esta escena de la tensión, de la trepidancia que nosotros queríamos y que yo creo que hemos conseguido, ¿no? Era difícil, ¿no? Era en una misma toma teníamos que conseguir implicar toda esa tensión. Y ahora empieza la parte que nosotros nos referíamos siempre como el piso de Madrid, que vamos, desde el momento de escribir el guión con Luis, siempre hablamos de que queríamos que la película desembocara en esta especie de terror, si me permites, terror cósmico, ¿no? O sea, hablábamos mucho de Lovecraft, de un poco de la sensación de horror ante algo maligno, poderoso y desconocido, ¿no? Que desprende cuando lees los libros de Lovecraft, y queríamos un poco transmitir esa sensación. No sabíamos exactamente cómo plasmarlo, no sabíamos qué ocurriría en esta parte, pero sí queríamos que la película, que había empezado como un reportaje y había evolucionado a una película de horror y un survival horror, en esta tercera y última parte fuese una película de terror casi sobrenatural. Casi sobrenatural, sí. Y fíjate cómo toda la atmósfera que hay en este piso de Madrid, ¿no? Es distinta, es mucho más cinematográfica, es mucho más oscura, es mucho más de película de horror al uso, ¿no? Ven, alumbra aquí. ¿Dónde? Que Pablo y Manuela desconocían cómo estaba atrezado el sitio. Nuestra indicación fue, cuando se encienda la luz, inspeccionarlo. O sea, inspeccionarlo, fijaros, y les dábamos indicaciones, claro, en el sentido de primero ir a la pared del fondo, donde hay una serie de pistas que queremos que la cámara enseñe, y después pasar al otro lado, ¿no? Aquí.
habíamos colocado estos Fijaos, recortes. esta niña que vemos aquí en medio, vestida de comunión, es mi sobrina Paula. Mi sobrina Paula, que nos cedió una fotografía de cuando hizo la comunión y la usamos para convertirla en la niña Medeiros, ¿no? Teníamos aquí este despliegue, ¿no? Porque nosotros no queríamos explicar exactamente el qué había ocurrido. No queríamos que la película fuera un poco abierta, que no diera una explicación detallada como una película al uso, con un narrador que te va explicando, pero sí queríamos que el espectador no se sintiera decepcionado. Entonces lo que queríamos era colocar una serie de pruebas para que cada espectador en su cabeza pueda reconstruir un poco qué ha ocurrido realmente hasta llegar a ese punto, ¿no? Yo creo que el reto era tratar al espectador con la inteligencia que tiene, ¿no? Es decir, es el espectador el que tiene que convertirse en un narrador ahí y tiene que reconstruir, como dices, un poco pues la trama verdadera de la historia, ¿no? Pero la película pide de la inteligencia, de la implicación del espectador, porque sin el espectador la película no se puede construir tampoco. Sí, muchas veces nos han pedido, pues no sé, en entrevistas o en festivales, nos han pedido una explicación, ¿no? Pero bueno, exactamente esto, nosotros lo que siempre decimos es que si realmente esto ocurriera y una cámara de televisión grabase, tampoco podría entenderlo todo, ni captar todo. Simplemente se dedica a intentar, desesperadamente, como vemos aquí, ellos intentar entender qué es lo que ha ocurrido, pero nadie se lo va a explicar, ¿no? Entonces el espectador de alguna manera es partícipe de esto y tiene que, a través de las pistas que va encontrando, reconstruir su historia. El espectador no es un espectador al uso, no es un espectador de una película convencional, es decir, alguien que está fuera, que es omnisciente y puede comprenderlo todo, sino que forma parte de la película, es un personaje más de la película y por lo tanto tiene que tener la misma limitación que el resto de personajes a la hora de comprender la historia, ¿no? Y eso era algo que teníamos muy claro. Y llegamos ahora a uno de los momentos claves de la película y claves del rodaje, ¿no? Yo creo que si algo debatimos muchísimas horas fue el magnetofón. Ajá. ¿No? O sea, el uso del magnetofón, qué informaciones queríamos dar en el magnetofón para que pareciese que realmente lo han encontrado allí, que no pareciera que es un personaje que nos lo va a contar, pero es un poco una trampa, ¿no? Porque realmente sí es un instrumento para explicarle al espectador esa serie de pistas de las que hablábamos antes. Claro, son unas claves, una serie de claves esparcidas para que sea el espectador, como decimos, quien tenga que recomponerlo todo, ¿no? Que otra vez está inspirado básicamente en los videojuegos, ¿no? Claro. O sea, esto es lo que cuando estás jugando a Resident Evil, de repente encuentras un documento que es revelador, que te explica una serie de pautas, ¿no? Y que tienes que guardar en el inventario, ¿no? Exacto, yo creo que tuviera ese rollo de juego y de experiencia, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que queríamos con la película, ¿no? Que la película se convirtiese más que en una película narrativa, en una experiencia, ¿no? Para el espectador, que fuera una atracción de feria donde el espectador se sumerge y vive una serie de sensaciones acompañando a esta gente. La niña Medeiros debe morir. Está hablando de la niña, Pablo. Esa niña estuvo aquí. Debemos terminarla y borrar todas las huellas de su paso como... Todas estas claves que permiten al espectador reconstruir o prever lo que va a suceder le llevan directamente a este nivel siguiente, siempre con esta nomenclatura videojueguil, este nivel ya profundamente terrorífico que es, yo creo que ya el gran clímax de la película, ¿no? Ya tenemos una serie de claves para hacernos una idea de lo que podemos encontrarnos a continuación y entramos ya directamente en el tramo final y profundamente perturbador de la película. Esta era nuestra intención, por lo menos, ¿no? Y ahora viene uno de los momentos más comentados, ¿no? Hubo que tener mucho cuidado porque en este caso Manuela desconocía que esta trampilla iba a abrirse y era peligroso. No podía abrirse hasta que ella estuviese a salvo, digamos, y no justo debajo, ¿no? Con lo cual era un poco complicado. No, Pablo, no. Estamos en el ático. Bueno, ahora viene uno de los momentos más comentados, ¿no? Y que un poco es un ejercicio clásico de terror, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que va a pasar algo allá arriba, que va a haber un susto, ¿no? Lo único que no sabes es cuándo. Y un poco es jugar a dilatar ese momento, ¿no? Jugar con la expectativa del espectador. Jugamos con el hecho de que el espectador sabe a ciencia cierta que va a suceder algo y simplemente lo estamos dilatando, ¿no? Y el espectador se está estresando porque sabe, y ahí es donde el estrés estalla, ¿no?
Esto nos lleva a un último cambio a nivel de percepción de la película, ¿no? Es decir, la cámara ya no sirve porque se ha roto la antorcha, ya no sirve para iluminar y ahora solo podremos utilizar la visión nocturna si queremos seguir viendo qué sucede, ¿no? Y esto hace que bueno, pues los dos personajes solo puedan valerse de la cámara para saber dónde están y cómo moverse, ¿no? Eso era algo muy interesante. Y decidimos grabar toda esta parte rigurosamente de esta forma, es decir, en la oscuridad total y únicamente Pablo podía ver a través de la visión nocturna de la cámara. Esto nos permitía dos cosas muy importantes. Primero es que los actores verdaderamente se comportasen desde el punto de vista del no contar con los sentidos, es decir, se nota verdaderamente que no ven y que están completamente desamparados en esta oscuridad. Y algo que nos gustaba mucho, que era la dilatación de las pupilas, ¿no? O sea, Sí. cómo las pupilas se dilatan en la oscuridad. No, o sea, es que estéticamente yo creo que cualquier cosa que grabes en infrarrojos ya da miedo, la verdad. Hay que tener en cuenta que ni Pablo ni Manuela sabían que se iban a encontrar esta cosa, ¿no? Es decir, esto fue colocado aquí en secreto y ellos, la primera vez que entran en contacto con este personaje, con la niña Medeiros, es esta. Y fijaos cómo se nota, yo creo que se percibe en la manera que Pablo tiene de mover la cámara que está realmente intranquilo, ¿no? No, ahora, fijaros, cuando entra en esta habitación, la cámara tiembla ligeramente y es por... Yo creo que se acojonó un poco, ¿eh? Porque no habíamos maquillado al actor en otro piso para que no lo vieran, a Javier Botet, que es... Y no era Medeiros. tampoco una criatura que claramente es un monstruo maquillado, sino que era algo algo que ambiguo, no sabes y lo que extraño, es. no sabes lo que es. Y esto intranquilizó mucho a Pablo y sobre todo más a Manuela, que notaba, digamos, un cierto estrés en Pablo, pero ella era incapaz de ver nada. Haya ¿no? temblado. O sea, el impacto de Pablo aquí, que además reconocido por él luego, es que estuvo a punto de decir, lo siento, no puedo seguir, no entiendo qué estáis haciendo y tengo miedo. O sea, paro. A ver, realmente daba bastante impresión. Un trabajo maravilloso de David Ambit y de Javier Botet, como no. De alguna forma yo creo que el miedo que estamos viendo en los personajes es un miedo que tiene raíces muy reales, ¿no? Ellos estaban pasándolo muy mal, como nos comentaron luego en estos momentos, pero no podían dejar de grabar porque la premisa era nunca dejéis de grabar, ¿no? Es decir, queremos que lo que esté en la película es lo que vosotros sentís de verdad. Claro, pero ellos estaban a oscuras, oliendo algo. Al final nos fijamos en el último plano que aparece Manuela, cómo olisquea el aire, oliendo algo y oyendo ruidos muy extraños, pero claro, sin ver nada. Realmente la situación de estrés que tenían era... Una de las cosas, Paco, que nosotros preparamos fue colocar fuentes de olor en este espacio, en este piso de Madrid, muy desagradables, que ellos no supieran exactamente qué eran y no reconociesen, ¿no? Entonces realmente les intranquilizaba mucho qué es lo que huele tan mal, porque olía como si hubiese animales muertos y eran olores artificiales que nosotros habíamos colocado para intranquilizarles. Un poco en la línea del odorama, ¿no?, que hacía William Castle. Efectivamente, un poco la idea venía de ahí, sí. Aquí hay un momento muy bonito que la cámara se queda sin sonido. Yo me acuerdo que llegamos a plantearnos que quedase muda la película hasta el final desde este punto, pero realmente estuvimos investigando y era mucho más efectivo la manera en que finalmente ha quedado, ¿no? ¡No te oigo! Aquí es un momento en que Manuela cogió realmente la cámara ella, ¿no?, para grabar y es cuando ve por primera vez a la niña, porque ella no lo había visto. Efectivamente. Y esta reacción es real. Fijaos cómo está un momento parada diciendo qué es esto y luego se asusta y se va hacia atrás hasta que efectivamente la cámara cae, ¿no? Y este plano final, del que hemos hablado mucho, Paco, y del que estamos muy contentos. Porque básicamente aquí la premisa que teníamos, que era que la cámara era un personaje más, aquí alcanza todo su esplendor, ¿no? O sea, ya ni siquiera hay nadie sujetando la cámara, ¿no? Es la cámara ella sola la que permanece grabando. Y la única que sobrevive. Por tu puta madre. Con esta conclusión moral, si quieres, de grabarlo todo, Pablo,
que era un poco el mensaje de la película, ¿no? Claro. Como la ambición de ella la había llevado hasta el límite. Y nos permitía reflexionar sobre los límites éticos, morales y sobre cuál es el significado de la realidad, de la ficción y de los medios de comunicación hoy en día y cómo nos están cambiando, ¿no? Y cómo cambian el mundo. Y no quería yo despedirme de nuestros amigos sin comentar esta estupenda canción que pone colofón final a la película, que es Voodoo, una canción de la que siempre con Paco hemos sido fans, de nuestro amigo Carlos Aan. Y desde el principio supimos que esta tenía que ser la canción. Sí, porque es una canción que desprende energía y que tiene un poco el espíritu rock and roll que creo que resume la peli, ¿no? La película es muy rock and roll. Y sobre todo porque al final quizás le está dejando entrever cuál ha sido nuestra actitud con esta película, ¿no? Es una actitud, como dices tú, rock and rollera y sobre todo una actitud distendida y que el rock and roll como el cine son pura diversión. Bueno, pues yo creo que con esto nos vamos a despedir. Ha sido un placer compartir la película con vosotros y poder repasarla ahora meses después del rodaje, ¿no? Y nada, pues esperemos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Ha sido un placer y pues nada, un abrazo y hasta la próxima. Hasta pronto, ¿no? hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. La serpiente se asoma por tus hombros. Tus colmillos se asoman por la ventana. Tus principios todavía no se han forjado. Descúbreme los paraísos artificiales.